Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Hermanos y amigos, bienvenido a su programa Conectando con la Palabra. Una vez más, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios. Te invitamos a ver los programas anteriores. Todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Quiero iniciar el programa de hoy leyendo lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, del 18 al 24. Y lo leeré de la Biblia Traducción Lenguaje Actual. Dice la palabra de Dios: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerle. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Luego de oír la descripción del apóstol Pablo, la pregunta ¿es posible a pesar de estas luchas ser imitadores de Dios? Y para conectar esta pregunta con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Bienvenido, Daniel. Gracias una vez más. Muy contento de poder participar junto contigo en un episodio más de Conectando con la Palabra. Qué bueno, pastor. Teníamos un par de días que no lo veíamos, pero aquí estamos, pues, en un tema que esperemos sea de bendición para todos nosotros. Y vamos a iniciar de una vez, pastor. Pastor, la vida cristiana es una batalla donde vivimos en una lucha continua contra el pecado. Y mi primera pregunta ¿es posible, a pesar de nuestras limitaciones, imitar a Dios? Yo creo que es una pregunta excelente, Daniel, porque no solamente es si es posible, sino que es mandatoria. Yo creo que una de las maneras de describir más correctamente la naturaleza de nuestra vida espiritual es una lucha, Daniel. Nosotros nacemos naturalmente apartados de Dios, sin deseo de Dios, sin entendimiento de cómo eso funciona. Y ahora, por la gracia, hemos sido llamados a un nuevo reino que es totalmente espiritual. Y lo más natural que debemos asumir es que habrá una lucha, porque la carne se opone contra el alma. Exactamente el texto que tú leías en Romanos. Y es una lucha que se debe a la naturaleza de lo que hay dentro. Tenemos un corazón que todavía abraza un pecado remanente. Tenemos un Espíritu Santo dentro que desea impulsarnos y acercarnos más a Dios. Y por tanto debemos esperar que haya una lucha intensa en todo tiempo. Pastor, usted hablaba de esa naturaleza divina de Dios. ¿Qué significa participar de esa naturaleza? Mira, el texto que yo creo que mejor describe esto está en 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4. El apóstol Pedro dice, pues, su divino poder, hablando del poder de Dios en Cristo, nos ha sido concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, todas las promesas del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de tener esas promesas? Bueno, el texto dice, a fin de que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Literalmente, que nos dio todo cuanto nos hizo conocer a Jesucristo por medio de Él
nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. ¿Qué significa entonces ser participantes de la naturaleza divina? ¿Qué significa participar del reino maravilloso de Dios? Es experimentar algo, esa es la etimología de la palabra. Experimentar algo junto con otro es tener una porción, como cuando se refiere a alimentos o a bebida, o el diccionario también usa el término como poseer o compartir cierta naturaleza o cierto atributo. Entonces, es interesante, Daniel, que entendamos cómo ese proceso se da en nosotros. Cuando una persona es regenerada, cuando una persona recibe el sello del Espíritu Santo por la fe, esa persona experimenta literalmente un nuevo nacimiento. Es de naturaleza espiritual. Esa persona no solamente es perdonada, sino que entra en una relación de adopción con Dios. Ahora es un hijo de Dios. Y de una manera muy misteriosa, por causa de ser adoptado, por causa de ese Espíritu Santo, ahora él participa en cierta manera de esa naturaleza divina. Y una manera muy práctica, como podemos entender, este participar es por la dinámica de la imitación. Como partícipe de la naturaleza divina, ahora entonces, Daniel, nosotros podemos imitar a Dios. Hay muchas cosas que resumen la gloria de Dios, la suma de sus atributos. Dentro de esos atributos, hay algunos, obviamente, que solo pertenecen a Dios, como por ejemplo la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Esas son cosas que solo Dios puede hacer, pero hay otros atributos de Dios que sí podemos imitar como hijos amados. Bueno, pastor, entonces a nosotros nos encantaría conocer algunos de esos atributos que como cristianos podemos imitar de Dios. Excelente. Y de nuevo, Daniel, pudiéramos pasarnos aquí muchas horas en cuanto a esto. Yo lo que quiero proponer en esta oportunidad es 4 de los tantos que pudiéramos mencionar. Atributos que son de naturaleza divina, pero que pueden ser imitables por causa de ese nuevo nacimiento. Empecemos por el amor, Daniel. El amor y la compasión de Dios. Eso es impresionante. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, no dice que Dios ama, sino que Él es amor. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es contundente cómo la Biblia nos habla de ese actuar de Dios basado en su amor. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor. Ahí está el atributo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piensa en qué vio Dios en nosotros cuando le dábamos de espalda a Él. Nada que llamara la atención. ¿Sabe lo que significa que Dios amó? Que nos dio lo mejor de Él en nuestra peor condición. Nos dio a Cristo cuando aún éramos pecadores. Mateo 9:36 dice que viendo las multitudes, el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, estaban abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces mira eso, Daniel. Uno de los atributos, yo diría, más excelentes que Dios tiene es su amor, su compasión. Y en un cierto grado, nosotros podemos imitar parte de ese atributo, lo cual veremos un poquito más adelante en el aspecto práctico. Un segundo atributo que en cierto grado podemos imitar es su santidad. Dios es 3 veces santo, Dios es perfectamente santo, nosotros nunca seremos perfectamente santos, pero eso no significa que nosotros no tengamos un llamado a eso. Por ejemplo, Hebreos 12:10 dice, porque ellos, hablando de los padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como le parecía. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahí está la palabra otra vez. Para que seamos partícipes. Dios desea que seamos como Él en cuanto a eso, que seamos apartados del pecado. Hay un disfrute de Dios que viene por causa de la santificación que hay en nosotros. Un tercer atributo, Daniel, es el perdón. Eso es impresionante. Cuando nosotros estudiamos la naturaleza de Dios, hay un
corazón, por así decirlo, de Dios, que ama la reconciliación. Nosotros hemos hablado muchísimo de eso aquí. Por ejemplo, en Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos. Todos nosotros estamos conscientes en qué momento Jesús hizo. En el momento de ser crucificado, en el momento más difícil de su ministerio terrenal. Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él experimentó el abandono del Padre momentáneamente, por así decirlo. Y Jesús decía, viendo a esta gente que lo estaban condenando: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos, dice el texto. ¿Tú puedes creer que en el momento de mayor aborrecimiento que estos hombres hicieron al Señor Jesucristo, su respuesta de corazón fue: perdónalo? Yo estoy seguro que ellos no saben lo que están haciendo. Ese es el corazón de Dios con relación al perdón. Y de alguna manera Dios nos está desafiando a que lo imitemos así. Y finalmente yo quiero proponer aquí la paciencia de Dios. Dice Filipenses 2:8 que Él, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es una humillación porque Dios condesciende pacientemente en amarnos en cuanto a eso. Todo esto está ligado a la humildad también. Dice 2 de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, Dios ve desde la eternidad. Dios no ve este fin de semana, Dios no ve esta tarde. Nosotros somos gente que siempre estamos en el corto plazo, gobernados por el corto plazo. Y por eso se nos hace tan difícil ser paciente, porque yo quiero el asunto hoy, ya, ahora, rápido. Pero oye lo que dice de Dios: un día como 1000 años, y 1000 años como un día. Y Dios demuestra que puede hacer lo que hace, sobre todo porque Él es paciente, esperando por nosotros. Mira eso, Daniel. 4 atributos de Dios como propuesta. De nuevo, esto es una pincelada a los tantos atributos que podemos aquí hablar de Dios, que son imitables. Su amor y compasión, su santidad, su perdón, su paciencia, esperando por nosotros. Ahí hay una idea, Daniel. Excelente. La verdad, pastor, es que a veces es bueno ver las cosas dosificadas. La semana pasada con el pastor Otto veíamos el tema de Pablo, que él decía: yo no pretendo haberlo alcanzado y una cosa hago. El problema de nosotros es que queremos hacer muchas, pero muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, qué bueno que podemos mirar estos atributos de Dios que nosotros podemos imitar. La verdad es que vamos a dejarlo aquí en el primer segmento, pero en el próximo vamos a ver cómo podemos ver esos atributos en la vida nuestra. Nos vemos en un momento. Pastor, estamos aquí continuando, pues usted nos dejó en la primera etapa viendo esos atributos de Dios. Vimos 4 atributos, vimos el amor y compasión, vimos la santidad, el perdón, la paciencia, pero quedamos en que en este segmento íbamos a ver esos atributos de Dios en nuestro día a día. A nosotros nos encantaría que usted nos aterrizara eso en el día a día nuestro. Excelente. Y lo que vamos a hacer, Daniel, es tomar uno a uno esos 4 atributos que presentamos como atributos esencialmente que nos revelan al Padre. Y la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Cómo estamos imitándolo en eso? Por ejemplo, el amor y la compasión. Una de las cosas que es tan interesante en la Biblia, Daniel, es que primero, el amor no es una opción. A veces nosotros pensamos que es que nos están preguntando opinión, pero en la manera como Dios habla en la Biblia a sus hijos es que el amor es una orden, es un mandato, es un imperativo. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, un texto que nosotros dos hemos estudiado mucho, versos 1 y 2, dice: sé pues imitadores de Dios. O sea, estamos hablando, Daniel, de una aplicación directa de este aspecto de imitar a Dios. Dice: como hijos amados, y andad en amor,
Andar aquí significa vivir, un estilo de vida. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Es decir, Efesios nos desafía a un estilo de vida que debe estar caracterizado por el amor. Y los que han estudiado este libro saben que esto es el inicio de los imperativos después del capítulo 4. Y Dios empieza por ahí. Después de hablar de unidad y del cambio en la vida, Dios dice, si tú eres mi hijo, tú tienes que imitarme, amado. Entonces, aquí está el problema, Daniel. Hablando ya de los aspectos prácticos. Vivimos en una generación que nosotros tenemos como muy alto valor la comodidad. Nosotros no jugamos con nuestra comodidad. Cuando yo estoy leyendo el periódico, cuando yo estoy viendo un juego de béisbol, cuando yo estoy hablando, yo no quiero que me moleste. El problema es que el amor al que Dios hace referencia está íntimamente ligado a un sacrificio. De hecho, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? Dice, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Eso significa que yo no estoy hablando de un 14 de febrero aquí, porque hay gente que cada vez que le mencionan la palabra amor, ellos se van a lo romántico. 14 de febrero, muchas flores, un corazón rojo traspasado por una flecha, que yo mismo ni entiendo qué tiene que ver la flecha ahí, pero no estamos hablando nada de romanticismo, estamos hablando que te sacrifiques por el otro. Había un pastor que decía, amar es complicarme la vida para yo descomplicársela al otro. Y dice Dios, yo quiero que tú empieces por ahí en imitarme. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros, Daniel? Que vivimos en una generación demasiado egoísta. Lo mío es mío y nadie me lo quita, y mi tiempo, y mi comodidad, y mi agenda. Y yo ahora lo que quiero hacer, sí, pero que cada vez que vamos a amar, algo hay que sacrificar, eso no es gratis. El amor bíblico no es gratis. En otras palabras, si tú no puedes objetivamente poder decir el costo que te está generando eso, tú no estás amando bíblicamente, porque el amor creyente está asociado a un sacrificio. Entonces la pregunta es esta, Daniel. ¿Cómo estamos imitando a Dios en amar? Si uno ve, la razón por la que vivimos en una comunidad de creyentes, en una iglesia, es porque hay muchas necesidades alrededor. Y una de las cosas que Dios dice, imítame, ven, da, ama, sacrifícate. Esta persona no tiene cómo llegar al trabajo, llévalo. Pero que eso significa que yo... No, esa es la idea, que te sacrifiques. Tu esposa, tu esposo necesita una ayuda. Deja lo que tú estás haciendo, ve, tus hijos necesitan una atención. Pero que tú estás viendo tu programa favorito. Que tú estás leyendo. Que deje eso. El celular que yo tengo. Tienes que dejar algo legítimo que tú tienes derecho a hacer. Sacrificarlo para ir una milla más en servir. Ese es el amor bíblico y Dios comienza por ahí. Entonces, Daniel, hay un buen índice de nosotros saber cómo estamos creciendo en la vida cristiana, porque la gente cree que crecer en la vida cristiana es tener mucho conocimiento. No, ¿cómo Pastor, te estás sacrificando para amar como Cristo? Esa es la idea. Sí, y me encanta, Pastor, oyéndolo, que cuando vemos lo que Jesús le dice a sus discípulos, dice, en esto conocerán quiénes son mis discípulos, en que se amen unos a los otros. Es decir, que una de las maneras donde nosotros podemos manifestar la obra que Dios está haciendo en la vida de nosotros es amando. Pero como usted decía, nosotros estamos viviendo en un mundo, en una generación tan egoísta, e incluso cuando vemos el mal en el otro, somos sumamente agresivos. Sin embargo, cuando los que hacemos el mal somos nosotros, queremos que todos sean compasivos con nosotros. Es como, para los otros son muy fuertes, pero cuando se trata de ser conmigo, pues cuando se trata de mí, yo quiero que sean compasivos. Exactamente. Entonces, y de nuevo, es un índice muy contundente de mostrar madurez en la vida cristiana por la manera como nos sacrificamos para amar a otros. Entonces, Pastor, ¿en qué otro atributo? Bueno, hablábamos del atributo de la santidad de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, apartado del mal. Y Dios quiere que le imitemos en la santidad también. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino
que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces, de nuevo, la santidad no es un asunto de un certificado que me dan para yo colgarlo en una pared diciendo que yo me bauticé y que soy miembro de la iglesia. No, eso es un estilo de vida donde cada día nosotros nos preguntamos qué es lo que agrada más a Dios en lo que quiero hacer. Y de nuevo, yo no estoy hablando necesariamente de cosas burdas, de un adulterio, yo estoy hablando de refinar que nuestra pasión esté asociada con aquello que agrada a Dios. Nuestra máxima satisfacción en este mundo está íntimamente relacionado con la voluntad de Dios. Entonces yo creo que un índice de crecer en la vida cristiana es que cada vez yo me pregunto, ven acá, pero esto agrada a Dios. Cuando voy a postear en las redes sociales, cuando voy a decir algo en un acto social, cuando voy a escribir, yo tengo que estar preguntándome continuamente, ven acá, ¿cuál es la motivación por la cual estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para llamar la atención sobre mí? ¿O lo estoy haciendo porque Dios es glorificado en esto? Entonces, de nuevo, el llamado a la santidad es un llamado a imitar a Dios, porque su naturaleza es que es santo. Y si nosotros queremos disfrutar de Él, no es alándolo para nuestro mundo, sino acercándonos al de Él. Eso es en esencia lo que es la santidad y es negar los deseos, Daniel. El problema de nosotros es que el enemigo está dentro. El corazón nuestro es engañoso. El corazón está continuamente generando deseos, una máquina que no se detiene. Y nuestro mayor trabajo es aprender a decirle que no a muchos deseos que el corazón está sugiriendo, pero que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Eso es santidad en el sentido más práctico, Daniel. Me encantó, pastor, del texto que usted leyó, el hecho de que dice que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Nosotros creemos que ese ser santo nada más en la iglesia los domingos, pero ese llamado tiene que ver en cada área particular de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, como usted decía. Es decir, que es un llamado que, aunque no somos suficientes, pero vivimos en una lucha y tenemos que esforzarnos para que Dios pueda ser visto a través de nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Amén, amén. Seguimos. Entonces, sí, vamos a continuar. Hemos visto el amor, la santidad y ahora. Bueno, veíamos el perdón de Dios, Daniel. Una de las cosas más impresionantes que Dios ha hecho es que Dios tomó la iniciativa para una reconciliación. La reconciliación más grande del universo entre un Dios santo y un hombre pecador fue posible porque Dios tomó iniciativa. Entonces, yo quiero enfatizar, Daniel, cuando hablemos de perdón, ese aspecto específico de iniciativa. Porque hay gente que dice, Daniel, como hemos mencionado antes, no, yo no tengo problema en perdonar. Que venga él aquí, que venga ella, porque ella fue que generó este lío y este problema. No. Es que cuando imitamos a Dios en el perdón, es que Dios dice, imítame incluso que yo tomé la iniciativa para perdonarte a ti. Porque yo te busqué a ti cuando tú eras pecador. Tú no viniste a mí primero. Y oye cómo dice ese texto. Un texto, Daniel, que tú y yo hemos estudiado muchísimo. Efesios 4:32. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. No es una opción, no nos están preguntando nuestra opinión. Dios nos está dando una orden. Una manera de imitar a Dios muy práctica es la rapidez con que nosotros perdonamos en una ofensa. Y eso es muy importante, Daniel, porque la santificación progresiva es un proyecto de comunidad. La razón por la cual es sano estar en una familia, en una iglesia, en un grupo pequeño, es porque habrán oportunidades de que te ofendan, que tú ofendas a otro y que se practique la sanación mediante el perdón. Es un laboratorio, es una práctica en nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Debe ser algo muy común que nos pidamos perdón. Porque en el mucho hablar nos falta pecado. Y todos los días nosotros pecamos uno contra otro. El problema no es si pecas, el problema es cómo lo resuelves. Y Dios dice, yo quiero que aprendan a ser tiernos, misericordiosos, amables. ¿Sabe? Que además perdonándose.
Pero no es que tú esperes pasivamente, sino que tú vayas. Entonces, una buena pregunta, Daniel, en términos prácticos aquí. ¿Cómo tú te consideras? Y estoy hablando a los oyentes que están aquí. Tú eres una persona que se puede decir de ti que tú tomas iniciativa para resolver un problema cuando tú sabes que hay una relación que está afectada. O tú eres de los que espera en tu casa que la persona decida venir a hablar contigo. Porque Dios es imitado por la iniciativa como nosotros buscamos la reconciliación, especialmente mediante el perdón. ¿Qué te parece eso, Daniel? Bueno, pastor, la verdad que es una área difícil en la vida de nosotros por lo orgulloso y egoísta que somos, pero cuando vemos la oración que también la estudiamos juntos en el pasado del Padre Nuestro, y Cristo nos manda a recordar cosas, era tan importante para Él que cuando dice, perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros, nosotros tenemos que recordar lo que Dios hace por nosotros, lo que hizo en la cruz. Pero eso, la manera de manifestarlo, aquí lo condiciona y dice, como nosotros también perdonamos, que Dios nos ayude de verdad a poder verlo en el día a día, porque tristemente nuestro orgullo muchas veces no nos permite ser luz en esta área, porque realmente queremos vivir conforme a nuestros deseos y no obedeciendo a Dios. Para Cristo eso era importante. La verdad que qué interesante, pastor. Entonces, hemos visto el amor y la compasión, la santidad, el perdón. ¿Qué sigue? La paciencia. Vimos cómo Dios es paciente, que un día es como 1000 años y 1000 años. ¿Qué tal, Daniel, imitar a Dios en su paciencia? En una generación que es tan impaciente. Nosotros hemos llegado a un grado que casi igualamos rápido a bueno, porque la rapidez es lo que genera. Oye, como dice Santiago, capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. A muchos de los que están aquí, que viven en ciudades como Santo Domingo, no entienden este versículo. Nosotros que venimos de los campos, por ejemplo, yo de Santiago, que tengo familiares que trabajaban la siembra. Usted siembra y usted tiene que esperar que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, la lluvia, venir. No hay nada que usted pueda hacer para eso. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados en los campos que usted sembraba los plátanos y tenía que esperar que eso. Ahora la gente va a los supermercados y lo compra lavadito, ya fresco, y se queja porque en la caja hay mucha gente en la fila para poder pagarlo. Entonces no estamos entendiendo cómo la cosa funciona. ¿Sabe qué? Dios quiere que le imitemos en ser pacientes. Por ejemplo, los padres que estamos aquí. Seamos pacientes con nuestros hijos. A veces nosotros queremos que el muchacho entienda de una vez. Ya yo te lo he dicho 3 veces. Va a caer a ti cuando tú eras chiquito. ¿Cuántas veces te lo dijo tu papá y tu mamá? Entonces, parte de mostrar a Dios es siendo paciente. Los puritanos, los pastores del siglo XVI, que todavía hoy en día heredamos la grandeza de sus escritos, ellos decían, nosotros tenemos que aprender a hacer nuestro deber y dejar los resultados en manos de Dios. Es decir, tú haces lo que te toca y tranquilo, deja que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. A nosotros no nos gusta eso. A nosotros nos gusta el resultado rápido. Yo punché y eso es ahí. Y ya yo quiero ver lo que hay. Entonces, Daniel, nosotros tenemos que ser gente que seamos más pacientes en nuestra vida, los cónyuges, en los matrimonios. Sean pacientes con su cónyuge. Nosotros no podemos ser el Espíritu Santo del otro. Hay que dejar que Dios haga la obra y dejar que Dios sea Dios en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, con nuestros amigos. Todo el mundo aprecia un poquito de paciencia en una generación que está caracterizada por tantas demandas, por tanta intensidad. Y yo creo que es parte del índice de crecer en la vida de fe, esa paciencia que también, Daniel, en cierta manera va unido a la perseverancia, a retener nuestra. Hay veces que nosotros queremos tirar la toalla muy rápido en área del carácter, trabajando con gente, porque nos desesperamos. Pero la fe va muy relacionada a la paciencia. Entonces, ahí hay una propuesta, Daniel, muy sencillita. Nada del otro mundo. Nos pudiéramos pasar mucho tiempo
si vamos atributo por atributo, de algunos atributos que son imitables, el amor, la compasión de Dios. Dios nos llama a vivir una vida de sacrificio para amar, de santidad, negando nuestros deseos, de perdonar, tomar iniciativa de reconciliación y de paciencia, esperar en Él. Entonces, que Dios nos conceda la gracia, que podamos encontrar regocijo y siendo imitadores como hijos de Dios. Amén, amén. Pastor, yo inicié el estudio leyendo un texto en Romano, pero qué bueno que ese texto no termina en pobre de mí, como decía, o miserable de mí, como dice otra versión. Ese pasaje nos muestra la verdad, que realmente no podemos hacerlo en nuestra fuerza, que no podemos librarnos de este cuerpo de muerte. Sin embargo, ese no es el final de la historia, nos recuerda quién lo hizo. Le doy gracias a Dios, dice el texto, porque sé que Jesucristo me ha librado. Jesucristo nos ha librado. Jesús cargó todo el peso de nuestro mal, como dice Hebreos 4:15, y Él se compadece de nuestras debilidades, tratando de imitarlo diariamente. Recordemos siempre que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Nosotros continuamente en este programa vamos a la mente. Recordemos en todo tiempo que no estamos solos. El Espíritu Santo, como decía el pastor, mora en nosotros y nos ayudará a ser cada día menos nosotros y más Cristo. Que Dios nos conceda andar en amor y ser más compasivo en el día a día con los demás, a no conformarnos a este mundo y a ser cada día más santo, a perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Que Dios nos ayude en una era de la impaciencia a mostrarlo a Él siendo paciente y a esperar en Él. Que Dios nos ayude a continuar corriendo la carrera, que a pesar de los tropiezos nos ayude a perseverar, que nos ayude a que nuestra mirada siempre debe estar enfocada en Cristo. Pastor, gracias nuevamente por compartir con nosotros la palabra en este tema tan crucial para nuestro día a día. Por hoy hemos terminado. Sin embargo, si Dios lo permite, nos vemos en una próxima entrega de su programa Conectando con la Palabra. Dios les bendiga.